al 7. San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y me permito leer este pasaje de la Sagrada Escritura a favor de todos ustedes. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Cuando terminó, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén y amén. Pueden sentarse, tengan la bondad. Saludamos a los hermanos que están presentes en esta hora. Saludamos a los hermanos que están en sus hogares. Los bendecimos tanto a los hermanos como a los amigos. Y esperamos que usted allí nos ayude a compartir a través de las redes sociales esta programación. Yo le quiero hablar en esta tarde de un episodio muy triste para algunos hombres. Un episodio muy patético, de los tantos que el apóstol Pedro tuvo en su vida antes de encontrarse con el Maestro, el Salvador del mundo. Porque déjeme decirle, la vida sin Dios es una y la vida con Dios es otra. Cuando el hombre se encuentra con el Señor, su vida cambia y empieza a partir de ese momento una nueva vida. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy en día hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere cambiar de vida. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, cambia de vida. Acepta el cambio que Dios ofrece. Alguien podrá decir: yo cambiaré cuando quiera. No, usted no es capaz de cambiar. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol, su vida era una vida hundida en la tristeza, hundida en la necesidad, hundida en la desesperación. Era una vida, amado hermano, atrapada por la gran melancolía que él sentía, la gran tristeza que él sentía al ver que el futuro a él no le había deparado algo bueno. Pedro venía de una familia bastante humilde, bastante necesitada. Su niñez fue golpeada por las circunstancias de entrar o de nacer en un hogar pobre, de nacer en un hogar, amado hermano, del vulgo, del montón, en un hogar marcado por el hambre, marcado por la necesidad, marcado, amado hermano, por la escasez. Y cuando uno se ha levantado en un hogar marcado por la escasez, que tienen que partir un huevo frito entre cuatro, a uno le queda un gran vacío en el estómago. Y esa era la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nació en un hogar de aquellos. Sus padres no tuvieron la oportunidad de darle una enseñanza adecuada como a Mateo, como a Lucas o como a otros personajes de la época. Sin embargo, ya el apóstol era un hombre adulto, pero pareciera que la vida a él lo iba a llevar al final en su pobreza, en su necesidad, en esa tristeza que lo embargaba. Porque Pedro, a pesar de que era pobre, Pedro era responsable. A pesar de que Pedro era necesitado, Pedro tenía un hogar que alimentar. Y Pedro era un hombre casero.
Pedro era un hombre, amado hermano, que no era libertino, no era desordenado. Él trabajaba en pro de su familia. Él trabajaba pensando en sus hijos, pensando en su hogar. Porque déjeme decirle, Pedro tenía hogar, Pedro tenía familia. Lo que pasaba era que la vida no había sido benévola para con él. Y hoy por hoy encontramos hombres y mujeres muy responsables, pero pareciera que la vida no le hubiera presentado una oportunidad como a otros. Pero ¿sabe una cosa? Alguien puede cambiar ese rumbo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No es la lotería de Santander, no es el baloto, no es ningún juego de azar. Dejemos de estar pensando que eso es un medio para poder salir de la pobreza. Al contrario, todo eso está amañado y trabajado. Todo eso está para esclavizar al hombre, y todos esos juegos de azar están para volver al hombre esclavo cada día más y más, y que el hombre le quite a la mujer el gozo de poder disfrutar un buen almuerzo para poder invertir el dinero allá. Pero nunca va a suceder lo que usted cree esperar recibir por ese medio. Aquí vemos a Jesucristo en un lugar, y el lugar es bastante sugestivo, se llama Genezaret. Y vemos a Jesucristo en el lugar de Genezaret rodeado de una multitud, pero también vemos a Pedro y a unos compañeros de pesca en el mismo lugar. Mire, la diferencia no está en el lugar, sino en el personaje que transforma el lugar. ¿Sabe qué significa la palabra Genezaret? Jardín de las riquezas. Jardín de las riquezas. ¿Quién estaba en el Genezaret? Jesucristo rodeado de una gran multitud. ¿Quién estaba en el jardín de la riqueza? Jesucristo rodeado de una multitud. Pero también estaba Pedro rodeado de tristeza, rodeado de necesidad, rodeado, amado hermano, de frustraciones, rodeado de decepciones, rodeado de limitaciones, rodeado de imposibilidades, rodeado de problemas. Y déjeme decirle, este mundo para muchos es lo peor que les haya pasado, pero para otros es lo mejor. ¿Cuál es la diferencia? ¿El barrio donde usted vive? ¿Las personas con quienes se relaciona? No, mi amigo, no, mi hermano. La diferencia la marca la persona de Cristo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero si no tiene a Cristo, así vive en estrato 7, en estrato 8, no tiene nada. Está Jesucristo en el mismo lugar que está Pedro, en el lago de Genezaret. Jesucristo lo reúne y lo acompaña una gran multitud. Lo acompaña una gran multitud y está rodeado de una bendición, porque siempre a Cristo lo respalda y se congrega alrededor de él las multitudes. Pero Pedro está en el mismo lugar y está con una cara larga. ¿Qué le había pasado a Pedro? Había ido la noche anterior a ejercer su profesión. Pedro era pescador de profesión. Pero esa noche, como dijo mi madre en una ocasión, le fue como perros en misa. Esa noche dice la Biblia que trabajaron toda la noche. Esa noche hicieron la labor que siempre hacía durante más de 30 años, pero esa noche la naturaleza, esa noche las circunstancias, esa noche las condiciones del clima, esa noche cualquier otra situación no les dejó satisfacer sus responsabilidades y sus necesidades que tenían en el hogar con la familia. Así que amaneciendo ya tipo 8 o 9 de la mañana, horas de la mañana, Pedro estaba defraudado con la vida. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado con la vida? ¿Cuántas veces se ha sentido que ya no vale la pena vivir? Que lo mejor es terminar con su vida. Yo te digo una cosa, esos pensamientos llegan porque hay ausencia de Dios en el corazón. Esos pensamientos llegan porque no falta plata, no es que esté enfermo, no es que falte trabajo, porque trabajo hay. Si no hay trabajo en empresa, compres una libra de yuca, una libra de arroz y unos 3 huevos y hace 20 empanadas y le gana al 100%. Trabajo hay. Lo que falta es la presencia de Cristo en el corazón. Porque cuando Cristo está en el corazón de una persona, no importa en qué lugar viva, en qué estrato viva, en qué
distancia viva. Mire, con Cristo estamos completos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre. Pero Pedro no conocía al Señor. Quizás Pedro había sido criado dentro de las leyes mosaicas, las leyes judías, y había sido criado dentro de un hogar religioso, pero le faltaba el encuentro con el Señor. Y yo le quiero decir una cosa: quizás la vida suya haya sido marcada por una vida religiosa, quizás sus padres hayan sido muy religiosos y muy devotos a alguna religión, pero eso no significa haber tenido un encuentro personal con Cristo. Porque déjeme decirle, encontraste y practicaste una religión, los golpes de pecho, las Ave María, los Padres Nuestros y otras tantas letanías que pueden haber, pero eso no significa haberse encontrado con Cristo. Porque si el hombre, cuando se encuentra con Cristo, su vida inmediatamente sufre una transformación. Porque déjeme decirle, Cristo transforma. Y transforma de adentro hacia afuera. Transforma desde el corazón hacia afuera. Así que la presencia de Cristo, amado hermano, cambia. Y no solo cambia la persona, sino que le abre caminos para una bendición maravillosa. Si tú quieres que el futuro cambie, yo te invito a que aceptes a Cristo. Si tú quieres tener un futuro prominente, un futuro maravilloso, un futuro distinto al presente que vives o al pasado que has vivido, acepta la persona de Cristo. De nada sirve rezar 3 Ave Marías o 3 Padre Nuestros si no tienes a Cristo en el corazón. De nada sirve ser un religioso si no tienes a Cristo en el corazón. De nada sirve tener la Biblia en casa si no tienes a Cristo en el corazón. De nada sirve hacer lo que has hecho, buena gente, buena persona, ser legal, ser honesto, pero si no tienes a Cristo en el corazón, lamentablemente y con toda sinceridad le digo, vas a sufrir. Dice la palabra que el Señor Jesús se acercó a donde estaba Pedro y vio 2 barcas. Vio 2 barcas. Mire, el Señor conoce su situación. El Señor conoce su vida, escúcheme. El Señor conoce su angustia. El Señor conoce su desesperación. El Señor conoce su tristeza. El Señor conoce la melancolía que lo embarga. El Señor conoce su problema. Y alguien podrá decir, y si lo conoce, ¿por qué no me ha solucionado? Tranquilo, vamos por partes. Dios conoce todo, pero usted tiene que abrirle la puerta de su corazón. Dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y abre la puerta, yo entro. Yo entro, ceno con él y él cena conmigo. Pero déjeme decirle, hoy muchos quieren el pan, la bendición de Cristo. Quieren la bendición que trae su presencia, pero no lo quieren como Señor de su vida. Y yo les soy muy sincero. No acepte los regalos que trae Cristo sin aceptar la persona que trae los regalos. Acepta primero los regalos, la persona, perdón, y después acepta los regalos. Porque la persona lo llena todo. Los regalos se acaban. La comida se acaba, pero la persona no se acaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo acepté esa persona de Jesucristo a la edad de 12 años. Era un adolescente. Todo asustado pasé al frente. Y dije, yo quiero aceptar a Jesucristo. Y le cuento algo, no me ha fallado nunca. Voy a cumplir 60 años. Tengo 3 hijas, 4 hermosos nietos y voy a cumplir 60 años. Me han golpeado toda clase de vientos. Me han golpeado toda clase de huracanes. Se ha estremecido la vivienda espiritual donde he estado. Me han golpeado de 1000 maneras. Han venido golpes de diferentes formas. Pero la mano de aquel que acepté cuando tenía 12 años me ha sostenido, me ha ayudado y me ha guardado a su nombre. Si tú quieres permanecer fuerte, de pie frente a las avalanchas de la vida, frente a los ataques de la vida, agárrate no de los regalos de Dios, sino de la presencia de Dios. Agárrate, que es la que te sacará adelante. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice la palabra que el Señor vio 2 barcas, pero aquí no hay ninguna coincidencia ni casualidad, sino planes de Dios. Era una barca de Pedro y la otra era de otro pescador. Y sabe una cosa, ¿a quién se le dirige? Se le dirige a Pedro. En esta tarde quizás Dios se esté dirigiendo a ti, mujer, o a ti, varón.
quizás a ti, joven, directamente. Y no es casualidad que estés acá. No es casualidad que nos estés viendo a través de las redes sociales. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No era casualidad. Cristo no conocía la situación, Pedro no conocía quién era ese personaje. Cristo sabía que habían dos pescadores en una total tristeza, hundidos en una pesadumbre tremenda. Estaban lavando las redes, estaban defraudados de la vida. Estaban defraudados de su profesión. Estaban defraudados de todo lo que habían hecho. Estaban cansados de la vida que llevaban. Ya no querían saber nada más. No querían colgar las redes. Las estaban lavando. Querían colgarlas. Lo uno, el tiempo de la pesca, según la experiencia de los veteranos pescadores, ya había pasado. Era la madrugada. Llegaba la luz del día y de día no se puede pescar tan bien como de noche. Y sobre todo el amanecer. Ya habían sacado las barcas del agua y las redes las tenían extendidas, pero ahora viene una orden extraña, porque déjeme decirle, la persona de Cristo siempre da órdenes extrañas a nuestra razón y lógica. De ahí que es difícil entender humanamente lo que Cristo habla. Solo se entiende y se acepta por fe. ¿Sabe qué? Cristo le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Préstame tu barca. Pedro le dice, Señor, ¿cómo así? Ya la estoy lavando, la saqué del agua, la tengo allí, y estoy colgando las redes. Y el Señor le dice a Pedro, préstame tu barca. Pero antes de decirle que le prestara la barca, el evangelista Lucas utiliza esta frase, le rogó que la apartase de tierra un poquito. Aquí empieza un proceso para la vida de Pedro y para la vida de una persona que quiere la bendición de Dios. Empieza un proceso. Esto no ocurre así como por arte de magia, con el chasquido de los dedos las cosas van a cambiar. No, señor, con una oración tampoco cambian las cosas. Tiene que someterse usted a un proceso. ¿Sabe qué le dijo Cristo a Pedro? Préstame tu barca. Le rogó, quiere decir que no le habló una vez ni dos, le rogó, por favor, por favor, por favor. Pero retírala de tierra. Alguien dirá, ¿y por qué no la retiró Cristo? Es que el necesitado era Pedro. Y si tú necesitas de Dios, obedezca. Aló. Si tú necesitas de Dios, obedezca. Pero si no necesitas de Dios, pues mantente en desobediencia, tranquilo. Que Dios no pierde. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y le rogó que la apartase de tierra un poco. Versículo, gloria al nombre del Señor, versículo 3. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y dice la Biblia que después de que Pedro obedece, la aparta de tierra un poco, enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba. ¿Qué está haciendo el Señor? Está sometiendo a prueba la obediencia de Pedro. Pedro ya se iba a descansar, no había comido durante toda la noche, había sufrido frío, aguantado hambre y aparte de eso tenía un problema moral. Iba a la casa sin nada que comer. ¿Usted cómo llega a la casa cuando le pagan el trabajo y en el transcurso de la empresa a la casa le roban la plata? ¿Cómo llega a la casa? Danzando, feliz, cantando en mi corazón hay bandera de amor, ¿cierto? Que no llega así. Usted llega reprendiendo al diablo y el que lo mira hasta lo reprende. Porque llegó con un dolor tremendo, no pudo llevar nada a su casa. O lo que llevaba se lo robaron, o lo que llevaba lo perdió, o lo que lo llevaba algo ocurre. Así estaba Pedro. Sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? Cristo probando la obediencia. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Deja que Dios te pruebe. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Deja que Dios te pruebe. Mujer, aguanta la prueba. Varón, aguanta la prueba. No te desesperes, no sueltes en medio de la prueba. No te devuelvas en medio de la prueba. No des la espalda en medio de la prueba. Mantente firme en medio de la prueba. Quizás no camine igual que cuando no estás en prueba. Quizás no cantes igual que cuando no estás en prueba. Pero mantente, persevera. Que la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Insista, persevera. Mire,
Todos empezamos cayéndonos en la vida cuando empezamos a caminar. ¿Recuerda cuando era un bebé? Quizás no recordemos, pero los hijos nos hacen recordar. Todo niño para empezar a andar se cayó cantidad de veces. Se cayó cantidad, centenares de veces. ¿Cuántas veces su primer niño se cayó a la cama durmiendo? O encima suyo estaba durmiendo y se cayó. Usted lo dejó caer. Pero un día el niño salió corriendo. ¡Qué alegría de papá! ¡Ay, mi niño corrió! ¡Ay, ya descanse un ratito! Ahora toca cerrarle la puerta. Esa es la vida. En la parte espiritual también ocurre lo mismo. Te has caído 3 veces, levántese. Te has caído 4 veces, levántese. Te has caído 5 veces, levántese. No se quede caído. No se quede postrado. No se quede tendido. No diga todo se acabó. No soy capaz. Levántate. 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 No te conformes con estar postrado. Pedro hubiese podido argumentar, la barca era de él. La barca era de Pedro. Pedro hubiese podido decir, no, Señor, dígale al otro. Yo me voy para la casa todo aburrido. Dígale al otro. Pero Pedro, a pesar de que era del vulgo, no era grosero. Hay gente que es intelectual, tiene mucho conocimiento y tiene muchos cartones, pero son groseros. Pedro, a pesar de que no tenía ningún título, no era grosero. Porque la verdadera educación no la dan los colegios. La verdadera educación no la dan las universidades. Las universidades a usted le dan títulos, le da diplomas, pero Dios es el que hace buena gente. La verdadera persona es la que lleva por dentro sin necesidad de títulos. Y Pedro no tenía títulos, pero era una buena gente a pesar de la pobreza que llevaba y a pesar de los problemas morales y sociales y económicos que tenía. Sin embargo, Pedro soltó la barca. Ahora Jesús predica desde la barca, pero ahora viene una mayor prueba. Pedro pensó, bueno, ya predicó, ya me da la barca, ya la saco. Ya la saco y me voy a descansar porque estoy trasnochado. Usted sabe que una persona, los que trabajan toda una noche, sabe que al otro día si el sol lo golpea, los ojos se le hinchan, sufren mareos y el trasnocho es fuerte. Y más en el mar. Escúcheme. Pues Pedro hubiese podido decir, ya terminó el Señor de predicar, ahora voy a sacar la barca, pero ahora le dice el Señor, Pedro, métate más adentro ahora. Aleluya. Métate más adentro, boga mar adentro. En otras palabras, Pedro, ya me prestaste tu barca, ya la retiraste de la orilla, ya la retiraste de la tierra. Ahora te doy el consejo, métate más adentro. Cristo no le dijo, Pedro, hágalo que allá hay una sorpresa para ti. No, porque el Señor nos dice, Él prueba nuestra obediencia. Él prueba nuestra obediencia, obedézcale a Dios. Ay, pero son 4, son 10 nomás hermanos que van. Obedézcale. Ay, pero qué jartera, está lloviendo. Obedézcale. Y el Señor le da la orden, boga mar adentro, boga mar adentro. Ahí Pedro argumenta y los argumentos de Pedro son valederos. Porque la niñez de Cristo fue diferente a la niñez de Pedro. Cristo nació en un hogar donde su padre adoptivo era carpintero. Humanamente Cristo tenía conocimiento de maderas, de hacer tauretes, de hacer sillas. Cristo no nació en un hogar de pescadores. Pero Pedro sí nació en un hogar de pescadores. Así que Pedro tenía, humanamente hablándolo, Pedro tenía más conocimiento de la pesca que Cristo. Sin embargo, Pedro argumenta y Pedro le dice a Cristo, Señor, ¿cómo yo voy a meterme más adentro si toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y no he sacado ni una lombriz? Pero reacciona Pedro y dice, más en tu palabra echaré la red. Argumente, pero obedezca. Amén, hermano. Hay gente que argumenta, pero no obedece. Argumente, presente sus argumentos. Quizás tenga razón, pero obedezca. Hay gente que argumenta, pero no obedece. Pedro argumentó.
Y Pedro tenía razón desde su punto de vista, pero obedeció. Y dice la Biblia que Pedro dijo, pues toda la noche hemos tirado la atarraya, hemos tirado el paño, hemos trabajado y no hemos sacado nada. Pero en tu palabra, porque es que lo que se hace en la palabra de Cristo, allí está la respuesta. Pedro había trabajado en el conocimiento de Él, pero no en la palabra de Cristo. Y cuando usted o yo trabajamos, nos sacrificamos, esforzamos, nos desgastamos en nuestras propias fuerzas, lo que cosechamos es defraudadas. ¿Escucharon? Lo que cosechamos es tristezas. Lo que cosechamos es hambre. Lo que recibimos es desilusiones. Lo que recibimos es defraudadas. Pero cuando nosotros lo hacemos con el respaldo de Dios, hermano, la sorpresa será maravillosa. ¿Sabe qué pasó? Dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo tirado la red, dice la Biblia, que agarraron cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. La vida de Pedro cambió. ¿Cuánto demoró para que cambiara la vida de Pedro? Cuestión de minutos. La vida suya puede cambiar. No necesita 1 año ni 3 años. Cuestión de minutos. Obedezca la palabra. Obedezca la palabra, así no la entienda, así su conocimiento, así su lógica, así su intelecto le diga lo contrario. Obedezca la palabra, obedezca la palabra. El obedecer trae recompensa. Abraham, un hombre que esperó más de 90 años para ser papá. Hoy los chicos de 17 años ya son papás. Abraham esperó más de 90 años para ser papá. Y después de 90 años, Dios le prometió un hijo. Dios le dio el hijo. El gozo de ser papá a los 90 años debe ser indescriptible. Debe ser indescriptible. Hoy, un chino de 18 años ya tiene 3 chinos y está aburrido. Y se cambia de ciudad para no darle la leche. Pero Abraham, un hombre de 90 años, el gozo me lo imagino, ese anciano exhibiendo al chico por las calles, exhibiendo al chico en los brazos recién nacido, saliendo ya un viejito de 90 años. Y, vecino, ¿es su nieto? Mi hijo. ¿Tu hijo? 90 años el primer hijo. La alegría fue impactante, fue maravillosa. Pero después de 12, 13 años que tenía Isaac, Dios se lo pide. Y Dios le dice, oiga, yo quiero que me sacrifiques a tu único hijo Isaac. Y le toca las fibras más profundas, recordándole que era el único. Está bien cuando uno tiene 3 casposos, ¿no? Y ni aún así uno está dispuesto a sacrificarlos. Jamás. Pero Dios le pide a Abraham el único hijo. El único heredero. Y ahora Dios, después de 12 años, 13 años, le dice a Abraham, ahora quiero que me lo sacrifiques. ¿Y cómo lo voy a sacrificar? Matándolo. ¿Cómo así? ¿Me lo das y a los 12 años me lo pide? Abraham sabía que hablaba con el Dios que todo lo puede, con el gran yo soy, a su nombre. Abraham sabía que no estaba hablando con un mentiroso, que no estaba hablando con un mortal, que hablaba con el Dios que le dio el hijo. Cuando usted sepa que está hablando con el Dios que te ha hecho vivir todos estos años, no le negarás nada. Cuando usted sepa que está hablando con el Dios que te salvó desde el vientre de la madre, el Dios que te guardó y te libró de la misma muerte, no le negarás nada porque Él te dio la vida y Él te la pedirá cuando quiera. ¿Sabe qué hizo Abraham? ¿Dónde quieres que lo sacrifique? En un monte que yo te voy a decir, se llama Moria. Son 3 días caminando. Para colmo de males tenía que retirarse 3 días. Dios es extraño cuando habla, ¿no? Es extraño a nuestra mente, es extraño a nuestro intelecto, es extraño a nuestro programa. Le dice, sacrifíquemelo, pero donde yo te diga, no donde tú quieras. Abraham salió temprano la mañana y no le contó a su señora madre, su señora esposa, que tenía 80 y tantos años.
No le contó porque ella también estaba contenta, Sara. Porque yo creo que si Abraham le cuenta a su señora, el muerto no es el hijo, sino el abuelo. Y él obedece a Dios, no le cuenta. Quizás la señora le dijo: ¿por qué madruga tanto con el hijo? No se preocupe, mi amor, voy a hacer una vuelta y ya regresamos. Dice la Biblia que salieron bien madrugados con los siervos y unos asnos y llegaron a cierto lugar, y Dios le dice a Abraham: deja ahí los siervos y deja los asnos y suba con el muchacho. Porque a una entrega, a un encuentro con Dios, uno no puede ir engavillado. Porque los demás no lo van a entender. Si Dios te llamó a ti, acéptelo, Cristo, que después viene la familia, no se preocupe. Si la salvación empieza por usted, hágale, no espere que todos se conviertan, porque no se van a convertir en el momento y quizás lo que van a hacer es a criticarlo. Conviértate tú y después empezará Dios a salvar el resto. Van caminando Abraham y el muchacho se despiden de los siervos. ¿Y sabe qué dice Abraham? Aunque el único que sabía qué era lo que iba a hacer con ese muchacho era Abraham, no era ni el muchacho no sabía nada. Y le dice Abraham a los siervos: espéranos aquí. El muchacho y yo subiremos al monte, adoraremos a Jehová y volveremos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que dice: iremos, adoraremos y volveremos. Pero Abraham sabía que lo iba era a decapitar. Ya llegando al lugar, el muchacho le hace una pregunta a Abraham: oye, padre, yo cargo la leña en mis hombros, yo veo el cuchillo en su mano y veo el fuego y el cordero. ¿No dice que vamos a sacrificar a Jehová? Bien podría decirle, si Abraham fuese santanderiano, hubiese podido decir: hijo, qué tristeza que hasta aquí me acompaña hoy. Hoy tengo que sacrificárselo a Dios. Y qué dolor siento por tener que entregárselo. No, Abraham, ¿sabe qué le dijo? Hijo, no te preocupes por el cordero. Escúcheme, que Dios se proveerá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dele un aplauso al Señor en esta hora. Hermano, tenga confianza en Dios. Quizá hayan cosas en tu vida que se hayan desordenado de una o de otra manera y no entiendas. Pero Dios tiene todo bajo control. Dice la Biblia que Abraham levanta su mano, amarra al muchacho en las piedras en el altar y levanta su mano para degollar al muchacho. Cuando el ángel del cielo baja corriendo, mire, ese acto de obediencia causó un stand-by en el cielo. El cielo se detuvo a mirar lo que estaba ocurriendo allá en el monte Moria. Me imagino los ángeles haciendo, Dios esperando a ver si obedecía la palabra a Abraham. Y cuando ya estaba a punto de descargar el golpe mortal sobre su hijo, una voz del cielo se le oye: detente, Abraham, ya conozco que temes a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios llevó a Abraham al límite. Dios llevó a Pedro al límite. Y Dios a ti y a mí me llevará al límite. Nos llevará al límite, pero no nos dejará caer. Al límite de la prueba. Pero si vas con Dios, no tengas temor. Si vas con Dios, no rehuses obedecerle. Si vas con Dios, no te devuelvas. Sigue adelante, sigue adelante. Y dice la Biblia que cuando Pedro saca la red del agua, del jardín de las riquezas, donde había tirado la red toda la noche y no había sacado nada, estando en el jardín de las riquezas, ahora por la palabra de Cristo, la red sale que se rompía. ¿Y sabe qué hace Pedro? Llama a su compañero, que la barca permanecía vacía, y le dice: venga, ayúdame, porque si no se me hunde la barca. Aquí hay una enseñanza muy bonita. Hay gente que comparte contigo mientras tiene necesidad, pero cuando Dios los bendice se apoderan de la bendición y no comparten. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? No, con ese amén no me mueve nada. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Sabe? Si Dios te bendice es para que compartas.
La bendición de Dios es para que la comparta. Eso está desde la Biblia. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si tú quieres de Dios bendición, prepárate para repartirla. Prepárate para compartirla. Prepárate, porque si no la compartes te la van a robar y eso no recibe la bendición de Dios. Pero si la compartes, lo que queda, Dios lo guarda. Y si te roban, Dios te multiplica. Ese es el principio de tener. Ese es el principio de la bendición de Dios. ¿Sabe qué hizo Pedro? Llamó a los otros. Y ya no era una barca llena, sino 2 barcas. Porque con lo de una barca se llenó la otra. Y a nadie le hizo falta, sobró. Después de que salen a tierra, algo ocurre. Pedro reconoce la divinidad de Cristo. ¿Y sabe qué dice? Señor mío y Dios mío. Lo adoró. Y Cristo le hace el llamamiento. Desde hoy serás pescador de hombres. La vida de Pedro cambió. ¿Quieres que tu vida cambie? Obedece a Dios. No juegues a la religión. Ay, es que me cuesta trabajo dejar esto, dejar lo otro. Deja eso en las manos de Dios, que Dios se encarga de quitar lo que no sirve. Que Dios se encarga de quitar lo que usted cree imposible que se va a quitar. La vida de Pedro cambió. Y de ahí en adelante su vida fue transformada 100%. Pedro veía los milagros y después Pedro llegó a ser un apóstol, el apóstol de los judíos, y Pedro llegó a ser una gran columna en la iglesia primitiva. Amado hermano, Dios quiere darte un vuelco a la vida tuya. Si no has aceptado a Cristo, mi amigo, es la hora que lo hagas. No solamente pida los peces, pida que el Señor esté en tu corazón. Porque a veces solo queremos los peces y los panes. Pero permita que el Señor sea el dueño de tu corazón. Permita que el Señor sea el dueño de tu vida. Y cuando el Señor sea el dueño de tu vida, así no, como dijo Habacuc, así no hayan vacas en los corrales, así no hayan ovejas en los corrales, así la higuera no dé su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, mi Señor. Colócate de pie en esta tarde y vamos a hacer una oración. Quiero orar. Si hay alguna persona que no haya aceptado a Cristo y desea aceptarlo, levante su mano ahí donde está. Algún hombre, alguna mujer que no haya aceptado a Cristo, pero si lo aceptó y en algún momento se descarrió, en algún momento abandonó la iglesia, venga para acá. Hay que volver a aceptar a Cristo, porque usted conoce la vida con Cristo y la vida sin Cristo. Conoce la vida con Dios y la vida sin Dios.